Vamos entonces a pasar a la exposición de la palabra. Vamos a nuestro evangelio, a nuestra carta de Pablo a los Colosenses. Hoy vamos a terminar el capítulo 1. Estamos considerando en las últimas sesiones el ministerio de Pablo. Hemos visto ya desde el versículo 24 cómo su ministerio implicó para Pablo un gran sufrimiento. Lo desarrolló en medio de grandes sufrimientos. Luego vimos que los beneficiarios de su ministerio, que era la Iglesia. A continuación, en tercer lugar, el origen de su ministerio, que era Dios. En cuarto lugar, el medio de su ministerio, que es la palabra de Dios, la Biblia. En quinto lugar, el tema del ministerio de Pablo, que era el misterio, principalmente como núcleo central el ministerio que era Cristo. El domingo pasado vimos el método del ministerio de Pablo, que era, como dice en el versículo 28a, aparte de la primera parte, a quien nosotros anunciamos como amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría. Ese era el método del ministerio de Pablo. Amonestando, enseñando y haciéndolo con toda sabiduría, no de cualquier manera. Y hoy vamos a ver, en séptimo lugar y último, la meta. La meta la vimos el domingo pasado. Vimos la meta que era la meta del ministerio de Pablo. ¿Cuál era? No era la salvación únicamente, la salvación de los hombres, sino que iba más allá. Era la santificación. La santificación de los creyentes. Hasta que lleguemos a la imagen de Cristo. Y por último, o ahora sí, en octavo lugar, lo que vamos a ver hoy es de dónde partía esas energías, esa fuerza para que Pablo pudiera llevar a cabo adelante su ministerio. Porque era un ministerio tremendo. Bien, pues la tarea era una tarea amplia. Era una comisión la que el Señor le había dado a Pablo urgente. Y además los enemigos eran poderosos, de manera que requerían de Pablo un esfuerzo ingente y una energía sobrenatural que no poseía de manera natural. A nosotros nos pasa lo mismo. Ahora, durante el culto hemos hablado del ministerio de la reconciliación, de ir por todo el mundo predicando el Evangelio, edificando la iglesia, etcétera, etcétera. Y nos pasa lo mismo que a Pablo. Cuando leemos las demandas de la santidad de la palabra de Dios y las comisiones de los mandamientos de edificar su iglesia y de predicar el Evangelio por todo el mundo, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos impotentes e incapaces de estar a la altura de esas demandas del Señor. El versículo 29 describe el precio del ministerio de Pablo y el origen de su energía. El precio que tuvo que pagar y el origen de su energía. Vamos a verlo. Vamos a leerlo. Empezando en el versículo 28. Dice: a quien nosotros anunciamos, es decir, a Cristo, como amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría. ¿Para qué? ¿Cuál era la meta? Para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Y cómo lo hacía? En lo cual también me fatigo luchando conforme a su energía, la cual me energiza con poder. Este es nuestro versículo de hoy. En lo cual también me fatigo luchando conforme a su energía,
la cual me energiza con poder. Nuevamente podemos desglosar este versículo en varias frases, concretamente en 3. La primera, en lo cual también me fatigo. La segunda, luchando. Y la tercera, conforme a su energía, la cual me energiza con poder. Es como dice literalmente en el original. La primera frase, en lo cual también me fatigo. En lo cual también me fatigo. El verbo empleado aquí para fatigarse significa trabajar arduamente hasta fatigarse. Trabajar arduamente hasta fatigarse. Significa un trabajo duro hasta que chorree el sudor. El ministerio de Pablo no le coloca en un pedestal de autoridad y de importancia, desde el cual puede sentarse en su despacho e ir delegando los trabajos difíciles e ingratos a sus subordinados. No es así. Es verdad que el servicio cristiano es un privilegio, porque servir al Rey de Reyes es el mejor trabajo que podamos realizar en este mundo. Pero también es una responsabilidad, no solo un privilegio, sino también una responsabilidad grande y agotadora. No es una posición de comodidad. Otra cosa son los que utilizan el ministerio cristiano vanidosamente para su propio protagonismo, para su enriquecimiento o para su exaltación personal, los cuales demuestran ser asalariados, pero no buenos pastores, y cuyo fruto es confundir, desviar y destruir a la Iglesia de Jesucristo. La labor evangelística y pastoral, si se lleva a cabo fielmente y concienzudamente, es agotadora. Está llena de muchas preocupaciones. No tiene límite de horarios y requiere mucho sudor, dolor y hasta lágrimas. Y además a veces con desagradecimiento, con críticas y teniendo la sensación de que todos los esfuerzos han sido en vano. La segunda frase, que es más bien una palabra, en lo cual también me fatigo luchando. No solo se fatigaba Pablo, sino que luchaba en su ministerio, en su servicio al Señor. Esta es una palabra, luchando, una palabra griega que en griego es agonizomai, luchando, combatiendo. De donde viene nuestra palabra española. ¿Qué palabra española viene de esta griega agonizomai? Del verbo este. Pues viene el verbo agonizar. ¿Verdad? Porque Pablo trabajaba, luchaba, combatía y corría hasta la extenuación, hasta la agonía, agonizomai. ¿Y por qué se esforzaba así, Pablo? ¿Por qué lo hacía? Porque su trabajo era un trabajo de vida o muerte. Era un trabajo urgente que realizaba en obediencia a Dios y por amor a su Señor y por amor a la gente que le rodeaba. El versículo siguiente va a utilizar la misma palabra. En Colosenses capítulo 2 y versículo 1, que es el versículo siguiente, dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha, en griego agón, de agonizar, agón, que el otro era un verbo, este es un sustantivo, agón, porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo
por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro en persona. Y por si esto fuera poco, normalmente el siervo fiel tiene que afrontar la oposición, la descalificación, persecuciones, calumnias y sufrimientos, como le sucedía a Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 6, 4 al 10. Y todo ello, además, de diversas y sofisticados ataques diabólicos. Por eso el servicio cristiano suele implicar una lucha una lucha espiritual agónica muy fuerte. Pablo mismo tuvo que soportar el antagonismo y el fanatismo de los judíos en Tesalónica, las peleas y la inmoralidad de los corintios, las tendencias judaizantes de los gálatas, las controversias con los falsos maestros de Colosas, como estamos viendo, y hasta en el momento de escribir esta carta, ¿dónde se encontraba Pablo? Se encontraba en la cárcel en Roma, como otras muchas veces que había estado encarcelado por causa de su ministerio. En todas estas circunstancias, Pablo tiene que luchar. Tiene que luchar para no desanimarse, para no hundirse, para no tirar la toalla. Tiene que luchar para perseverar en el ministerio, a pesar de las muchas decepciones y deslealtades que ha de soportar. Tiene que luchar para estar despierto y atento a la dirección del Señor, para no perder la visión de su ministerio y para animar a sus compañeros de equipo aun cuando él mismo estuviera desanimado. Tiene que luchar en intercesión por los convertidos y por las iglesias. Y tiene que luchar por mantener su propia integridad, su pureza, su santidad en medio de muchas tentaciones. Hermanos, nadie puede servir a Jesucristo con eficacia sin trabajar duro. Los perezosos nunca cumplirán con el ministerio al cual Dios los ha llamado. Luchando viene de la palabra griega agonizomai, que se refiere a la agonía que siente un atleta en su carrera, cuando se exprime al máximo y llega al punto de la extenuación. El éxito en el servicio a Dios, al igual que el éxito en el deporte, se produce como resultado del máximo esfuerzo, luchando, agonizomai. Pero vamos a la tercera y última frase. ¿Cuál era el secreto del apóstol Pablo? ¿Cómo pudo seguir adelante y cumplir tan fielmente su cometido cuando tuvo que soportar tan grandes dificultades? Pues él mismo nos da la respuesta. Dice, en lo cual también me fatigo, luchando, y ahora añade la clave. Dice literalmente, conforme a su energía, la cual me energiza con poder. Ahí está la clave. Nada de lo que Pablo hizo habría sido posible con sus propias fuerzas, si no fuera por el poder de Cristo, que actuaba en él para sostenerle, para fortalecerle y para llevarle adelante en su ministerio. Pablo da fe no solamente de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sino también del fortalecimiento de Dios en el hombre interior y en el hombre exterior. No solo en el interior, sino también en el hombre exterior, en el cuerpo. Dios fortalecía a Pablo en su alma, pero también en su cuerpo. Porque somos una integridad, parte física y parte espiritual. Dice,
la cual me energiza con poder. Con poder. Concentrémonos ahora en esta palabra, poder. Esta palabra poder viene también de otra palabra griega. El castellano tiene sus orígenes. Tiene sus orígenes en el idioma griego. Tenemos muchas palabras que se originan en el griego. Después vino el latín. Tenemos muchas palabras del latín. Después incluso vinieron los árabes y tenemos algunas palabras también que proceden del árabe. Bueno, pues esta palabra, la cual también me energiza con poder, tiene su origen en una palabra griega que es dunamis. Dunamis. De donde viene nuestra palabra dinamita. Dinamita. El poder de Dios no es pólvora mojada, ni siquiera es pólvora seca, es dinamita, la cual me energiza con poder, con dinamita. La cual me energiza. Vamos a quedarnos ahora con esta otra palabra, energiza, que también viene de otra palabra griega que es energeo. Energeo, que significa energizar, dar energía. Por eso la traducimos así más directamente, la cual me energiza con poder. ¿Cómo energiza Dios al creyente con poder? ¿Cómo lo hace? De manera misteriosa, mística, con un poder interior. ¿Cómo hace Dios para energizarnos con su poder? Vamos a leer un versículo en 1 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. 1 Tesalonicenses 2:13 dice Pablo a los tesalonicenses: y por esto damos gracias sin cesar a Dios, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios, habiendo recibido vosotros, tesalonicenses, la palabra del mensaje de Dios, la acogisteis no como palabra de hombres, sino tal como es en verdad, palabra de Dios. Y añade, aquí está la clave, la cual también os energiza a vosotros los que creéis. ¿Qué era lo que energizaba a los tesalonicenses? La palabra de Dios, esta palabra de Dios que habían recibido de boca de Pablo. La palabra de Dios los energizaba con poder a ellos que habían creído. El creyente es energizado por la palabra de Dios. De ahí la importancia de la lectura bíblica diaria, de su meditación, de su estudio. Como veis, una y otra vez volvemos a la palabra. Porque la clave de todo, hermanos, está en la palabra. Lo que Dios nos dejó materialmente es la palabra. Y no hay más, ni experiencias místicas, ni el duro trato del cuerpo del ascetismo, ni las prácticas judías, ni el conocimiento griego, ni el auxilio de los ángeles, ni nada. Solo la palabra. El Espíritu Santo, hermanos, obra en nuestra vida por medio de la palabra que Él mismo inspiró y reveló a los apóstoles. No busquemos inútilmente en otro lugar, en otras fuentes. La fuente única es la palabra de Dios, la Biblia. Quisiera añadir también que Cristo siempre obra en el mundo y en su iglesia bajo el principio de libertad. Algo de lo que hemos comentado durante el culto hoy. El principio de libertad. Él no lleva a nadie de la oreja forzado para que haga las cosas. ¿Verdad que no? Tenemos que obedecerle voluntariamente y por amor a Él.
Hallamos una magnífica ilustración de esto en la parábola del hijo pródigo. ¿Verdad que el padre no le prohibió al hijo marcharse? Incluso le dio lo que le pertenecía de su herencia. El padre no fue a buscar al hijo pródigo. Eso sí, esperó allí a la puerta de su casa cada día, esperando verle a lo lejos en el camino, con los brazos abiertos. El principio de libertad. El Señor siempre obra respetando nuestra libertad, dentro de los límites de la gran comisión y en proporción a nuestros esfuerzos para Él. Ahí está nuestra responsabilidad. Si nosotros nos esforzamos por Él, si ponemos nuestra mano en el arado para seguirle y trabajar para Él, Él nos va a apoyar, nos va a energizar con su dinamita. Pero somos nosotros los que tenemos que hacer. Él nos ha hecho sus colaboradores. Como dice, por ejemplo, en esos versículos que leímos durante el culto, 2 Corintios 5, 19 al 20. Somos sus colaboradores. Qué gran privilegio, ¿verdad? Ser sus colaboradores en el ministerio de la reconciliación, en la palabra de la reconciliación. Qué gran privilegio. Pero también, hermanos, qué tremenda responsabilidad, para la que nos sentimos impotentes, incapaces. Pero contamos con la dinamita de Dios, la cual nos energiza con poder para poderla llevar a cabo. Para terminar, quisiera decir unas palabras acerca de la humildad de Pablo. La humildad de Pablo. Porque con todo lo que acaba de decir sobre sus esfuerzos y trabajos, él no tiene la intención de aumentar su propio prestigio, sino de dar gloria a quien de verdad la merece, a Cristo, el autor de la fe y del servicio cristiano. Imitemos pues a Pablo y sigamos su ejemplo, quien dijo en Filipenses capítulo 4 y versículos 12 al 13, dijo Pablo: sé estar puesto en pobreza, como también sé estar en abundancia, tanto para ser saciado como para pasar hambre, tanto para estar en abundancia como para estar puesto en necesidad. En todo y para todo me he hecho aprender el secreto. En todo y para todo se me ha hecho aprender el secreto, dice Pablo. Y uno se pregunta, ¿cuál era ese secreto, Pablo? Y añade en el versículo 13, todo lo puedo en el que me fortalece. Todo lo puedo en el que me fortalece. O como estamos acostumbrados, la Reina Valera del 60, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También dijo Pablo, por ejemplo en 1 Corintios 15:10, trabajé más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo era consciente de que todo lo que hacía y el provecho de su trabajo y de su ministerio no era gracias a él, sino a que Dios estaba detrás, a que Dios lo estaba energizando, a que Dios estaba produciendo el crecimiento de lo que él estaba sembrando. Y por citar otro versículo, también añadió Pablo en Filipenses 2:13, dice, porque Dios, según su designio, es el que está energizando en vosotros, filipenses. Dios es el que está energizando en vosotros no solo el querer, sino también el energizado hacer, dice literalmente. La Reina Valera dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. De manera que no podemos nosotros vanagloriarnos en nada. Pablo era consciente de ello y realmente era un hombre humilde. Cristo
a quien nosotros anunciamos. ¿Cómo? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría. ¿Para qué? Para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, no solo salvo, sino perfecto en Cristo. ¿Y cómo? En lo cual también me fatigo, luchando, pero importante, conforme a su energía, la cual me energiza con poder. Amén.